Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Y al encuentro vamos de nuestra primera invitada. Hasta Zaragoza nos vamos a saludarla, Beatriz Herlanz. Buenas noches, Beatriz. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pasando aquí la madrugada. Gracias por estar con nosotros. Eres de un grupo que nosotros tenemos mucho cariño, se llama SIPE. Carlos Ollas está al frente. ¿Qué haces ahí con ellos, en ese grupo? Investigar, pues, claro, supongo. Eso es, investigamos, debatimos, pues eso, colaboramos entre todos pues lo que podemos respecto a este tipo de temáticas que tanto nos gustan. Uh-huh. ¿Llevas mucho tiempo metida en el misterio? ¿Qué te llevó a ello? Pues, ¿qué me llevó al mundo del misterio? La curiosidad, sobre todo, y el querer saber más. Sí. ¿Y te ha pasado alguna cosa de esas misteriosa? Bueno, a todo el mundo creo que le ha pasado algo, ¿no? Algo así que no ha sabido explicar, pero con el tiempo más o menos puedes ir encontrando explicaciones o no, o lo que hace es, pues, abrirte todavía más la curiosidad para indagar más. Ya. Colaboras también en diferentes revistas escribiendo sobre estos temas y eres una especialista en temas un tanto macabros, ¿no? Bueno, te has especializado, son las últimas cosas que has investigado, ¿no? Sí, bueno, he tratado un poco de todo. Ha sido bastante heterogéneo, pero sí, en realidad me gusta la parte oscura de la humanidad. Hay mucha, ¿no? Oscuridad en esta humanidad en estos tiempos. Mucha. Bueno, no tenemos mucho tiempo, queremos tratar un montón de temas contigo. Te invito a escuchar esa primera introducción que nos va a meter lleno del tema, ¿te parece? Muy bien. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis esta noche ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Hay 5 premios esperando y esa es una vía de comunicación. A partir del estudio de textos sagrados, obras literarias, documentos históricos y sobre todo testimonios aportados por la arqueología y la antropología física, los historiadores de la religión han corroborado que la práctica del sacrificio humano fue común en la antigüedad y que se extendió prácticamente por todo el planeta. En muy diversos puntos del continente europeo, por ejemplo, han aparecido evidencias de sacrificio y canibalismo que se remontan al Neolítico y a la Edad de Bronce. En el caso de África y Asia, el sacrificio también surgió hace varios milenios. Sabemos que los faraones egipcios solían inmolar prisioneros de guerra y que los máximos gobernantes de Ur eran enterrados con sus familiares y su séquito. Otros muchos ejemplos de violencia ritual han sido registrados en la historia de la India, China, Japón y las Islas Fiji. También en América encontramos numerosas evidencias arqueológicas e iconográficas de los cruentos holocaustos realizados por la civilización moche de Perú, por muchos pueblos mesoamericanos del área maya, Oaxaca, la costa del Golfo y Teotihuacán. En el reino nubio de Kerma compartían la misma fosa sacrificial los cadáveres de hombres, mujeres y niños. En la India, una mujer era decapitada anualmente en honor de la diosa terrestre Kali. En Cartago,
se ofrendaban niños al dios Baal cuando había una amenaza militar. Algunos pueblos destacaban por su crueldad, como los japoneses, que enterraban vivas a las víctimas que darían fuerza a castillos y puentes, los celtas que las enjaulaban y les prendían fuego, o los dayaks de Borneo, que las ejecutaban con agujas de bambú. Muchos pueblos, incluidos los habitantes de Bengala y Dahomey, son célebres por sus inmolaciones multitudinarias, algunas de las cuales se llevaban a cabo todavía en el siglo XIX. Son los sacrificios humanos, una terrible costumbre de los pueblos de las que deseamos conocer más datos. Ahí está esa primera introducción, Beatriz, ¿te ha gustado? Muchísimo, muy completa. Sí. ¿Por qué, bueno, desde cuándo el hombre hace sacrificios humanos? Hemos escuchado en esa introducción extractada de partes de la historia documentada desde el principio de los tiempos, quizá, ¿no? Pues sí, los sacrificios humanos, pues preguntar por cuándo comenzaron, pues es desde el momento en que el ser humano empezó a tener religiosidad, porque los sacrificios humanos tienen un marco cultural, histórico y por supuesto también religioso. Marco cultural. Efectivamente. Y religioso. Y religioso. Ya. Quizá en muchos rituales los que yo he podido participar cuando se sacrificaban animales, la sangre es una especie de pago, es la moneda que sirve para entrar en contacto, para pagar a los dioses las cosas buenas que nos dan. ¿Ocurría lo mismo con los seres humanos? ¿Se utilizaban como una moneda de cambio para contentar a los dioses? Sí, el ser humano era pues como un mediador, ¿no?, entre dos mundos, el mundo de los dioses o de los poderes, ¿no?, que estaban más por encima del hombre, los que dominaban el mundo en el que ellos vivían, y el propio hombre. Hay que tener en cuenta que además el sacrificio humano era un acto sagrado. Entonces se consideraba algo muy importante. El que fuera un ser humano, pues eso dependía también, no de la cultura, pero es normal considerar que la vida humana, sobre todo en la antigüedad, pues era cara. No era muy fácil que un ser humano llegara a ser adulto, ¿no? Con lo cual, pues era más valiosa. Ya. Muchos de estos sacrificios eran voluntarios, es decir, la gente se dejaba inmolar porque era un honor con los dioses, con la sociedad, con la religión. Sí, hay que tener en cuenta que el sacrificio humano en realidad es un acto social y político. Entonces, algunos de estos ritos, las víctimas eran voluntarias. O sea, incluso había niños que eran criados ex professo para ser sacrificados. Sí, por el bien común. Por el bien común, qué increíble, ¿no? Sí. Te preguntaré luego si se siguen haciendo sacrificios humanos en la actualidad. Parece que en algunos lugares, hasta no hace mucho tiempo, todavía se siguen haciendo, pero dejamos ahí un poquito esa pregunta. ¿En algún lugar concreto comenzaron? ¿Se tiene algún dato exacto de si en África, quizá fue en África donde empezó la vida, ¿no? Pues posiblemente, ya lo hemos comentado, los sacrificios humanos están vinculados con la religiosidad. Entonces, en el primer momento en que el ser humano comenzó a relacionarse con su entorno a través de un sentimiento religioso, pues el sacrificio comenzó. Puede ser a través de ofrendas, sacrificios animales, hasta llegar pues a lo que es el sacrificio humano en sí. Y en la actualidad se están haciendo, recientemente se han hecho, hay datos de que se sigan realizando sacrificios humanos. Pues se conoce lugares que todavía sí se practica todavía un sacrificio ritual, sobre todo en países, por ejemplo, africanos. Hace poco en Uganda, por ejemplo, pues fueron denunciados casos de infanticidio. También pues en zonas de la India, donde todavía se suele practicar de manera aislada el sati, o también en zonas de Indonesia, ¿no?, como en las selvas de Borneo, lugares aislados, grupos sociales de humanos que todavía no han evolucionado, ¿no?, entre comillas, para llegar a considerar pues el hecho de que matar a un ser humano sea en cierta manera aborrecible, ¿no? Ya. ¿El hecho de sacrificar a un humano es porque le dan poco valor a la vida o le dan, al contrario, mucho valor y por eso se sacrifica a un humano, que es la máxima moneda que se le puede pagar a un dios?
Pues es que depende del rito y a la cultura a la que acudamos, pero generalmente es por lo que tú comentas. El valor de la vida humana es muy cara y además... ¿Cara qué significa? ¿Que es muy valiosa? Sí, eso sí. Es muy cara, es muy valiosa, efectivamente. Entonces, claro, es lo que he comentado antes. En la antigüedad o hasta hace poco, el que un ser humano, una persona, llegara a desarrollarse como tal, llegara a la adultez, era pues bastante raro, con lo cual hace esa vida todavía más valiosa. Ya. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis participar. He de contarte que en algunos de los lugares donde hemos estado nos contaban que a veces, no hace mucho tiempo, se utilizaban todavía algunos niños para sacrificios, y los albinos en algunas partes de África son muy perseguidos porque dicen que su piel o trae mala suerte o al contrario trae buena suerte, y por eso incluso se les sacrifica, ¿no? Pregunto. Efectivamente, sí. Y lo que comentaba antes sobre el sacrificio de los niños, es todo, más que matar al niño en sí, que además lo matan, evidentemente, utilizan partes de su cuerpo para conseguir pues buena suerte, generar riqueza, incluso está relacionado con algún tipo de ritual chamánico, ¿no? Para lograr curar enfermedades o que llueva, cosas así. Esta noche con Beatriz queremos dar un viaje por algunas partes del mundo para mostraros, no queremos ser amarillistas ni entrar un poco en esos detalles escabrosos, pero bueno, es una parte de la realidad que vivimos y queremos mostraros algunas de las cosas que se hacen por los 5 continentes. Si te parece, hay un dato en África de las reinas de Dahomey que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ocurría en 1858, no hace mucho tiempo. ¿Qué pasaba con ese rey que había tan extraño, célebre Glele? A ver, sí, estamos hablando del reino de Dahomey, que era un reino en África, que corresponde ahora a la República de Benín, que era un estado básicamente negrero, ¿no? Que había medrado a través del tráfico de esclavos con Europa. Pues los reyes que había allí pues eran bastante poderosos, llegaron a tener mucha riqueza, y uno de ellos en concreto quiso prohibir los sacrificios humanos que estaban vinculados a la religión animista y fetichista de allí. Uh-huh. Pero el rey Geso, tengo aquí según los datos, ¿no? Es el rey Geso. Pero ¿qué sucedió? Pues que esta decisión parece que no debió de gustar mucho a los sacerdotes de su país, con lo cual pues no está claro, pero se sospecha que fue envenenado. Y tras su muerte, a pesar de que él había intentado abolir la esclavitud y acabar con este tipo de sacrificios humanos, pues de sus 200 esposas fue enterrado con 42. Se les administró un bebedizo, se dice que fue voluntario, pero evidentemente esas mujeres tomaron pues veneno y las enterraron junto a él. Es un típico ritual funerario que se tiene ya investigado desde hace mucho tiempo en diversas culturas. El hijo de este rey, quien nombrábamos antes, Glele, que vivió en 1858, tenía 800 esposas y un ejército personal de 6.000 amazonas. Y es curioso porque en esa cultura, Beatriz, la argamasa con la que estaban construidos algunos de los templos o los edificios estaba contenía la sangre de miles de prisioneros, ¿no? Sí, los palacios reales de Abomey, que es donde estos reyes residían, que además son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pues la argamasa que utilizaban estaba hecha a base de sangre de los prisioneros. Qué increíble. Estos son los primeros datos. Tenemos mucho más para contaros. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Después de esa introducción que te invito a escuchar también, Beatriz, seguimos viajando. Quizá vamos a Europa. Llevamos aquí días, mira a mis hijos. No tenemos nada que comer, ropa para cambiarlos. No hemos muerto en el tifón, pero si seguimos así, vamos a morir de hambre. No te olvides de Filipinas. Somos Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
No nos olvidemos de Filipinas y tampoco de algunos de los oyentes que tenemos por diferentes partes del mundo. Desde Chicago, Ricardo Rodríguez, en Puerto Rico, Fermín, Eduardo Moreno en Antofagasta, Chile, y en otro montón de lugares. Saludos desde España, un placer que estéis conectados con nosotros. Beatriz, vamos a Europa. Empezamos por ese ritual, el águila de sangre. ¿Qué es eso? Bueno, el águila de sangre, no sé si describirlo directamente para que la audiencia se pueda hacer una idea de por qué se le llama así. ¿Lo hago? Hay que hacerlo, sí, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Vale, pues vamos a hacerlo. Bueno, es un poco escabroso, ¿no? Sí, es bastante cruento, es bastante, además, exagerado, es muy cruel, es gore, ¿no? Casi no, es gore, sí. Completamente. Bueno, pues es, como habéis explicado en la introducción muy bien, está enmarcado dentro de la religiosidad de los pueblos nórdicos y consistía pues en abrir a la víctima desde la columna vertebral, ¿no? Para cortar y luego sacar las costillas hacia afuera, como si fueran unas alas sangrientas, y luego se sacaban los pulmones, que se apoyaban en ambos lados de las costillas, y luego ya de guinda pues se echaba sal en las heridas. Encima. Evidentemente el pobre elegido moría, ¿no? No creo que llegara hasta el final del ritual, evidentemente, pues porque por el shock, por la pérdida de sangre, por multitud de cosas, pues el señor, pues al que le hicieran este rito de tanto ensañamiento no llegaría vivo, ¿no? Hasta su finalización. Pueblos del norte de Europa, dices, vikingos, ese tipo de gente. Sí, islandeses, sí, gente de allí. Y es cierto que eran reales. Tengo aquí algunos datos que algunas de estas exageraciones en cuanto a estos rituales eran un poco una exageración por parte del cristianismo, para decirlo, bárbaros que eran otras religiones, o quizá para amedrentar a los propios enemigos o darse más fuerza delante de la gente que podía entrar en sus tierras. Sí, es que lo que es la autenticidad histórica de esta práctica realmente no está muy clara y está muy discutida, es por lo que tú comentas. Aunque aparecen, ¿no? Tenemos vestigios de ella, hay documentación de ella, pues en las sagas islandesas heroicas, en la poesía escáldica, también en la crónica anglosajona, además del siglo IX, pero no está claro si es una mala traducción, una mala interpretación, además hecha a mala fe por parte de los cristianos o no, aunque hay personas que sí que piensan que realmente sí que existió este ritual, ¿no? Hay un historiador medieval que además está especializado en historia de las Islas Británicas, Alfred Smith, que él piensa directamente que sí, que es un ritual dedicado además al dios Odín. Y aparte de las sagas escáldicas, de las sagas islandesas, de los poemas escáldicos, pues tenemos también una estela, una piedra rúnica que se encuentra en la isla de Gotland, en Suecia, donde también parece que hay allí como un atisbo de que lo que hay ahí representado es el águila de sangre. Esa águila tremenda. Tenemos un montón de preguntas, yo no sé, te voy a empezar a pasar alguna. Preguntan algunos oyentes en el Facebook si existen sacrificios humanos según su estatus social. Es decir, la gente más pudiente se sacrificaba a los dioses más importantes, o no tiene nada que ver. Sí, claro que existen. ¿Sí? Han existido, sí, por supuesto. Creo que lo veremos más adelante cuando hablemos del Capacocha, del Capacucha, vale. De los incas. Ahí hay, por ejemplo, un ejemplo de gente de clase alta. Vale, pues enseguida contestamos. Y preguntan también si, no sé si puedes dar respuesta a esto, si los hechiceros, cómo tratan los hechiceros negros a los negros albinos en África. ¿Sabes algo de ello? Hombre, pues los tratan bastante mal, quizás porque son una rareza y piensan que alguna parte de su fisonomía pues tiene propiedades mágicas, precisamente por la rareza que supone ser albino, ¿no? Y sí, son bastante maltratados, son tratados casi como si fueran animales, hasta donde yo sé, claro. El misterio de los albinos en África será objeto de uno de nuestros programas, no tardando mucho. Seguimos en Europa, la triple muerte celta. Si lo del águila sangrante era terrible, esto también era ya matar y rematar, ¿no?
Pues sí, esto también era bastante una hipérbole aquí tenemos del dolor y de y de la crueldad humana, ¿no? Sí, pues lo que es la triple muerte celta, como indica el nombre triple fuerte, es que a la víctima pues se le mataba como 3 veces, no es que se le matara 3 veces, solamente se puede morir una vez, evidentemente, pero se le infligía pues lo que es 3 muertes distintas. 3 maneras de morir diferentes. Una cosa sí que quiero remarcar, que es que la triple muerte celta, aunque la tenemos más atestiguada a través del mundo celta, realmente es un rito indoeuropeo en general, que también lo hemos encontrado en otras culturas indoeuropeas, desde los persas, los eslavos, los germanos, sí. O sea, que está en toda la cultura indoeuropea en general. Ya. Incluso aquí dice que lo recoge el arcipreste de Ita en el libro del Buen Amor. Sí, en un cuento en concreto que se llama El hijo del rey Alcaraz. Ya. Y esa triple muerte era matar ahogando, envenenando, estrangulado, colgado y degollado, quemado, ¿no? Sí, era pues o ahogado, envenenado o estrangulado, como has dicho, y estaban dependiendo. A ver, esta triple muerte celta era como un castigo también que se le daba a la persona que ofendiera. Era además un castigo que se daba muy rara vez, es cuando se hacía una gran ofensa, ¿no? Cuando se ofendía a 3 dioses concretos, ¿no? A Taranis, a Teutates y a Esus, y cada uno de estos dioses conllevaba una manera distinta de sacrificio humano, con lo cual por eso a estas víctimas se les mataba de esas 3 maneras distintas. Esto desde el panteón celta, ¿eh? Y como has dicho, se practicaba en Irlanda, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Dinamarca, entre otros países. Y se encontró un hombre, el hombre de Lindau, extraño, ¿no?, que ha aportado muchas más pruebas sobre este extraño tipo de prácticas. Pues sí, se han encontrado, a partir del siglo XIX empezaron a encontrarse, sobre todo en turberas y pantanos, infinidad de cadáveres, pero por todo el norte de Europa, lo que es la Europa húmeda, se encontraron multitud de cadáveres que tenían, que habían sido asesinadas de esta manera. Y el hombre de Lindau, que es el de que hablas, es el que mejor nos ha llegado. O sea, se encontró en el año 1984, cerca de Manchester, además en un pantano, porque los pantanos son considerados como un lugar de paso, ¿no?, al otro mundo. Y este hombre, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una persona pudiente. Esta persona... ¿Cómo se sabe eso? Porque lo encontraron así, encontraron su ropa, estaba bien cuidada, estaba bien alimentado. Ya. Además encontraron en su estómago también restos de una comida ceremonial, también encontraron frutos de muérdago, que es una planta sagrada para los celtas, y bueno, pues se sabe cómo murió, pues recibió hachazos, fue estrangulado y luego fue degollado, y luego pues fue arrojado al pantano, claro. Eso es matar y rematar. No queremos ser morbosos esta noche, pero sí dar una serie de prácticas que han ocurrido en la historia, con el deseo de que no vuelvan a ocurrir. Hay mucha gente que está diciendo que, bueno, no hay que irse muy lejos para ver esta serie de ejemplos en los campos nazis, por ejemplo, y en otra serie de sitios donde ha habido holocaustos. Recientemente, en el siglo pasado, se hacían también brutalidades de este tipo. Sí, se pueden considerar perfectamente sacrificios humanos. Ya hemos dicho que el sacrificio humano, aunque tiene un marco religioso, se realizaba por un motivo social y político. Pues los campos de exterminio nazis no dejaban de ser, si lo miras desde cierto punto de vista, otra manera de sacrificio humano, desde luego. Hay quien dice que Hitler y su cohorte de seguidores hicieron ese gran sacrificio a esos dioses tenebrosos para que les ayudaran en sus planes. Es posible, ya se sabe que los nazis pues tenían una especial religiosidad, se consideraban paganos y bueno, pues sus cositas harían, desde luego. Ya. Antes de abandonar Europa, en España, los pueblos antiguos, tartesos, íberos, celtas, ¿practicaban algún tipo, se sabe si hacían sacrificios humanos? Pues sí, se hacían. Nuestros pueblos celtas, pues se sabe que, por lo menos por lo que nos ha dejado escrito Lucano, se sabe que practicaban ritos celtas. Y yéndonos, por ejemplo, al sur, pues por ejemplo pueblos iberos por ejemplo de la zona de Murcia, se han encontrado en una población llamada Jumilla, pues se han encontrado pues restos de niños, además, una docena de niños de pocos meses, y que una de las teorías más plausibles es que fueran ofrendas para los dioses.
2:37, tampoco aquí en nuestro país nos librábamos de eso. 2:37, 1:37 de las Islas Canarias. Seguimos viaje en este extraño periplo que estamos haciendo esta noche. 900-137-137 es nuestro teléfono. Teléfonos, pedimos un poquito de paciencia si tardamos en responderos porque tenemos muchas llamadas ahí siempre esperando. Dice que por qué cuando se habla de sacrificios rituales solo hablamos de mujeres y niños, si nos han dado en la historia casos de sacrificios rituales de hombres. Hay hombres también, ¿no?, que son sacrificados. Siempre el hombre del Hindú del que hemos hablado ahora era un hombre. Sí, vale, sí, pues hay de todo. Aclarado. Vamos a Asia. Hay un lugar que llama mucho la atención cuando visitas la India, Benares, Varanasi, ese lugar donde creman a los muertos. Detrás de los ghats, que son donde están esas hogueras, hay una casa que le llaman la Casa de las Viudas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y siempre hemos preguntado qué significaba eso. ¿Qué significan las viudas en Asia? Bueno, pues las viudas, sobre todo en la India, si tú has estado allí, lo sabrás muy bien. Es una sociedad patriarcal en la cual la mujer necesita una tutela, tanto cuando no está casada a través del padre o cuando ella está casada a través del marido. Entonces, cuando queda sin esa tutela, no deja de ser más que pues un estorbo, ¿no?, para la sociedad. No tiene ningún tipo de utilidad y, de hecho, casi se considera, lo que he dicho, un estorbo, sobre todo si queda viuda, pues sobre todo para repartir la herencia, hablando así un poco grosso modo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, que existan casas de viudas es normal. ¿Dónde se van a meter las pobres con ese percal? Mucha gente decía que hasta no hace mucho tiempo que ya ha prohibido el gobierno, las autoridades hindúes, las viudas morían con los propios maridos. Cuando moría el marido, la viuda se arrojaba también a la hoguera. ¿Es cierto esto? Pues sí, era una tradición que además se tiene documentada desde hace muchísimo. Por ejemplo, Aristóbulo de Casandrea, que viajaba con Alejandro Magno, ya empezó a hablar de ello, ¿no? O sea, estamos hablando de una tradición que tiene raíces prehistóricas. La viuda, pues, cuando moría el marido, se arrojaba a la pira funeraria, y además esto lo tenemos documentado incluso en Bali, la isla de Bali. Claro, teniendo en cuenta que son hinduistas, pues es normal, ¿no?, que se realizara, pero hasta allí también. Ya. Eso es una ceremonia que la llaman sati. Eso es. Se llamaba sati por la primera esposa del dios Shiva, que erróneamente se piensa que cometió sati, pero realmente no hizo eso, porque ella se quemó a sí misma, pero Shiva no había muerto. Esto fue todo porque el padre de Sati consideraba que Shiva no era, digamos que no era el partido que él esperaba para su hija. Entonces en un banquete lo insultó. Entonces Sati se sintió tan humillada que decidió pues inmolarse, ¿no?, a través del fuego, y de ahí que se le llame así. Pero realmente Sati no cometió sati. Ya. Sin embargo, está recogido en algunos de los textos sagrados indios. El Garuda Purana dice: la esposa que muere en la compañía de su marido permanecerá en los cielos tantos años como cabellos tenga en su persona. Efectivamente, y también aparece pues en el Mahabharata. Y también aparece pues a lo largo de la Edad Media, pues diferentes abogados y brahmines pues también han considerado que el sati es la conducta, ¿no?, más apropiada para que una mujer virtuosa pueda acabar su vida si su marido fallece. Es decir, que para ser virtuosa o de piedad intachable hay que morir con el marido. Eso es. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio. Una cita con el misterio que esta noche nos está llevando a ver algunos de los lugares donde hay sacrificios humanos, se han hecho sacrificios humanos. Seguimos en Asia, vamos a Japón. Hitobashira, ¿qué es eso? El Hitobashira, pues esa palabra significa pilares humanos. Y se trata pues de una práctica muy, muy antigua, que además está enmarcada en el sintoísmo, que es la religión autóctona, sí, de ahí de Japón, y que consistía pues en enterrar vivos a personas. Generalmente solían ser voluntarios, tanto hombres como mujeres, daba igual. ¿Voluntarios? Sí, solían ser voluntarios.
sobre edificaciones que iban a ser importantes de uso público, como un castillo, como un puente, como un dique, cosas así. Se consideraba que esa persona que era enterrada allí viva luego iba a ser como un espíritu protector. Ya. ¿Y iban voluntarios y se metían en el puente o los emparedaban o cómo hacían? Pues dependiendo de la edificación, a unos los emparedaban, a otros los enterraban en los cimientos. Yeah. Y sí, solían ser voluntarios generalmente, y procedentes además de la casta samurái. Los samuráis en la Edad Media tenían una fidelidad muy fuerte hacia su señor, entonces dar la vida por él era considerado un honor. Uh-huh. Hay una historia del siglo XVI, para cuando estaban construyendo el castillo de Matsue, en la prefectura de Shimane, ¿qué ocurrió con una danzarina, una danzante? Sí, pues esta es una historia que recoge el escritor irlandés Lascavio Hearn en un libro que se llama Glimpses of Unfamiliar Japan, que además es un libro que está muy bien, que os recomiendo. ¿Cómo se llama? Glimpses of Unfamiliar Japan. ¿Y traducido? Pues sería como destellos, ¿no? O atisbos de un Japón unfamiliar, poco conocido, poco familiar. Sí. Eso es. Bueno, pues como comentas, sí, es una danzarina, una doncella, que durante el festival del Bon, que es un festival que suele hacerse en agosto y está dedicado a los espíritus de los difuntos, pues esta doncella bailó también en este festival, que decidieron que era la persona idónea para guardar los cimientos del castillo que se estaba en esos momentos construyendo en Shimane, en la prefectura de Shimane, en el castillo de Matsue. Y hay una leyenda que dice que a partir de entonces, cada vez que alguien bailaba por la calle, pues los cimientos del castillo temblaban, porque el espíritu de la doncella no quería que nadie bailara. Ese es uno de los rituales que hacían en Japón. Nos vamos a las novias del río, en China. ¿Beatriz? Hola. Sí, digo que nos vamos a las novias del río. Sí, las novias del río. Ximenpao. Eso es. Vamos a hablaros de un personaje bastante interesante que se llama Ximenpao, que se puede considerar que el primer ingeniero hidráulico, además de China. Este hombre pues vivió sobre el año 445-396 antes de Cristo, y a través de su inteligencia y de su sentido de la lógica consiguió librar a una población que estaba a las orillas del río Zhang, consiguió librarlos de una costumbre, de un rito sacrificial, que consistía en entregar al dios del río pues a las doncellas del lugar para que se calmara. Pero es que todo esto tenía trampa, era trampa, y eso es lo que descubrió Ximenpao. Uh-huh. Y así se libraron las siguientes novias del río. Eso es, se libraron de la siguiente manera. Ximenpao, que ya sospechaba, lo enviaron allí, él era funcionario, y lo enviaron allí porque en esa zona, en la provincia de Ye, estaba bajando mucho la producción agrícola. Entonces lo enviaron allí y empezó a investigar y se dio cuenta de que allí había gato encerrado. El gobernador local de allí estaba compinchado con la bruja local, y lo que hacían era subir los impuestos, y a la vez, cada vez que alguien se quejaba, por ejemplo, si subes mucho los impuestos, eso no puede ser, dame a tu hija que se la vamos a dar al dios del río. Yeah. Claro, de esto se dio cuenta Ximenpao, y a través de una estratagema, pues envió al río a la bruja, a los compinches del gobernador, y al gobernador no se sabe lo que le pasó, pero nada bueno tampoco. Y se acabaron los sacrificios. Al menos en esa zona. Esta historia, leyenda, es más o menos una manera de contar cómo empezó a terminarse este tipo de ritos, ¿no? Sacrificiales hacia las deidades de los ríos en China, que eran muy importantes. Los ríos en China en esa época pues lo daban todo, pues igual que en Egipto, ¿no? El don del Nilo, dicen, pues aquí era igual, estaban muy a la merced de ellos. Entonces este hombre, Ximenpao, a pesar de que
se centraba más en unas cuestiones más prácticas como hacer regadíos, trasvasar el agua de un río a otro. También se preocupaba en que la gente no cayera en este tipo de trampas y supersticiones, que lo que hacían era impedir que también la riqueza de una zona pues creciera. Algunas preguntas de oyentes que te pido si puedes que contestes sintéticamente, porque todavía nos quedan unos cuantos sitios por ahí. Dice, cuando se hacen sacrificios y se ejerce también el canibalismo, o si hay una relación entre el sacrificio humano y el canibalismo, ¿o no? Sí, a veces en algunos ritos sí que se comete canibalismo. Ya lo veremos más adelante con el gran rito del Pandano. Ahí está claro, ahí hay canibalismo. Vale, vamos a ir enseguida con él. ¿Y si la reducción de las cabezas de los jíbaros tiene algo que ver con estos sacrificios rituales? No he escuchado bien la pregunta. La reducción de cabezas de los jíbaros. Pues lo desconozco. Vale. El gran dios Moloch. Vamos a hablar de rituales en los que los niños, quizá ese elemento más débil, entra en este tipo de historias. ¿Quién era ese dios Moloch y dónde estaba, dónde le veneraban? Sí, bueno, el dios Moloch era una divinidad cananea que luego pues los fenicios adoptaron porque, procede de la misma zona del Levante, ¿no? Del Mediterráneo, y que era un dios que, según lo que tenemos nosotros atestiguado por diferentes fuentes clásicas, se le solían sacrificar niños. Lo que sucede es que entre los pueblos fenicios y los cartagineses los sacrificios de niños no solamente eran exclusivos de Moloch, sino también de la diosa Tanit, de Baal, como habéis comentado muy bien en una introducción, pero en este caso del dios Moloch pues lo tenemos atestiguado pues por mucha gente, por Diodoro de Sicilia, por Teodoro, por Plutarco, aunque sabemos que seguramente se practicara este tipo de ritual, este infanticidio. También hay que tener en cuenta que tanto los griegos como los romanos eran enemigos, ¿no?, entre comillas, de los fenicios y de los cartagineses. Entonces también pueda haber algo de propaganda, ¿no? Ya. Sin embargo, en Cartago hay un lugar, el Tofet, donde hay multitud de tumbas que se decían que eran niños que habían sacrificado a esa diosa Tani. Eso es, sí. Pero claro, ahí están los historiadores, que no saben si es que esos niños murieron de manera natural o que realmente fueron sacrificados. Vale, dejemos a los niños en su mundo y vamos al gran rito de Pandano antes de marcharnos a América. ¿Qué es ese rito y dónde se practica o practicaba? Eso es, pues además hasta hace poquito se tiene atestiguado que por lo menos en los años 70 este rito se seguía practicando. Pues este gran rito de Pandano tenía lugar en Papúa Nueva Guinea, en la provincia de Sandaun, que se encuentra al norte haciendo frontera con Indonesia, y estaba pues dedicada al Pandano, que es un árbol muy de la zona tropical y que además es muy abundante en la zona del Pacífico, y este rito lo realizaban pues un pueblo de ahí que se llama Bimin Kuskusmin, y que además tenía, como antes nos han preguntado, tenía un toque caníbal. No, era caníbal también. No era solamente un toque, ¿no?, sino decididamente. Era caníbal. ¿Cómo te gusta eso, eh? Bueno, no es que, ahora la gente se va a pensar aquí que soy yo una caníbal y tengo en mi frigorífico... No, la forma de decirlo he dicho simplemente. Ya lo sé. Bueno, pues los Bimin Kuskusmin, además, lo que hacían era elegir a una víctima que no pertenecía a su pueblo, porque los Bimin Kuskusmin son muy pillos. Bueno, es una manera de hablar. Y piensan que los seres humanos no son humanos salvo ellos. O sea, los demás somos levemente humanos. Levemente humanos, sí. Eso es. Pero ellos son los únicos humanos. Entonces lo que hacían era, pues, matar a un animal hombre, a uno de una tribu vecina, seguramente. Uh-huh. Y este rito además duraba sobre unos 10 días, era largo, y culminaba pues con esto, con la tortura y también con pues la asimilación física, o sea, el devorar a esta víctima. Y
Pues eso es lo que hacían, porque además la idiosincrasia de este pueblo es de una dualidad tremenda, bien, mal, o sea, placer, dolor. Entonces, por eso, al mezclar estos dos componentes, placer, dolor, por ejemplo, en el sacrificio que hacían con esta víctima, tendían a ser crueles y hacerles sufrir, porque ellos se consideraban descendientes de unas deidades hermafroditas, o sea, la unión de lo masculino y lo femenino, con lo cual emulaban este tipo de dualidad. Dos preguntas de los oyentes. Dicen que una de ellas, interesante la invitada de hoy, escucho fascinada la radio. ¿Sabes algo? Es un piropo para ti, ¿eh? ¿Se sabe algo de los ritos en Canarias, ritos de enterramientos humanos con sacrificios? Pues sinceramente me suena de algo, pero no lo he investigado lo suficiente. Me gustaría, y además es curioso porque sé que hay allí tela, hay tela marinera. Al pie del monte Fujiyama, en Japón, dice que se encuentra cada cierto tiempo multitud de cadáveres, huesos, esqueletos, restos humanos. ¿En realidad esta noticia o es ficción? Si tienes datos de ello. Dicen que sí, que se encuentran cosas. Tiene también algo de leyenda urbana, como también se encuentran multitud de cadáveres enterrados en un túnel que hay en la isla de Hokkaido, ¿vale? De la gente que estuvo ahí trabajando. Sí, se encuentran cosas, pero de ahí a que realmente es que hay allí enterrada tanta gente, no lo sé. A lo mejor si alguien se dedica a investigarlo y a desenterrarlo, lo sabremos. Te voy a pedir que te quedes 10 minutitos en la segunda hora, ¿te parece? De acuerdo. Pero antes quiero que escuches esta introducción, otro lugar más donde vamos a viajar. Nos queda por visitar América y conocer sus extrañas costumbres y rituales acerca de los sacrificios humanos. A 6.739 metros de altitud, en las inmediaciones del volcán Llullaillaco, en los Andes argentinos, fueron descubiertos en 1999 3 momias extraordinariamente bien conservadas. Eran de 3 niños: la doncella, el niño y la niña del rayo. Con seguridad vivieron entre los años 1480 y 1532. Los 3 niños llevaban ropajes muy elaborados y opulentos. Estaban bien alimentados, cuidados, y dentro de las chozas donde fueron depositados se halló un completo ajuar de materiales preciosos. Fueron drogados, envueltos en chales y dejados morir de hipotermia. El niño quizás sufriera de un edema pulmonar, pues se encontró en su cuello restos de vómito con sangre. Los 3 pertenecían a la élite social inca. Los 3 fueron sacrificados de manera voluntaria en la ceremonia denominada Capac Ucha. Es solo un ejemplo. Pueblos como los mayas y los mexicas también los realizaban. Conozcamos algo más de todo ello. Como no nos queda mucho tiempo, nos vas a contar en la segunda parte qué era ese ritual de Capac Ucha, si te parece, Beatriz, ¿vale? ¿Estás por ahí? Sí. Vale, pero si quiero que me contestes, nada, en medio minuto, si puede ser, si es cierto lo que cuentan de esos terriblísimos rituales que hacían los mayas o los mexicas, sacrificando incluso hasta 20.000 personas en una noche. ¿Es cierto o es una propaganda también de religiones que los querían mostrar como muy salvajes? Bueno, hay parte de propaganda y hay parte que es cierta. De hecho, a ver, la propaganda que hicieron los españoles es evidente, ¿no? Pero tampoco mentían. Nosotros lo vemos desde un punto de vista bárbaro, pero para ellos no. Es que hay que encarar estas cosas no desde nuestro punto de vista, de nuestra época, porque entonces inevitablemente nos lleva a un juicio moral. Lo mejor es entender y comprender esto desde una manera más aséptica. Que si mataban a tanta gente, sí. De hecho, ahora poco a poco los vestigios los descubrimientos arqueológicos que estamos ahora encontrando por todos sitios nos lo están demostrando. Ya. Nos cuentan aquí a unos kilómetros de Casablanca hay una santa a la que llaman la Santa de la Sangre, a la que muchos musulmanes le hacen ofrendas de animales. No sé si lo sabías. Lo desconocía por completo. Yo también. Te dejo ahí un segundito, ¿te parece?
Muy bien. Aguanta un poquito que luego seguimos viajando hacia América. Tenemos todavía mucho que contaros. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestras compañeras Natalia Ayala y Leticia Gil para traernos toda la información, la actualidad. Nosotros después volvemos. Nos queda una hora en la que vamos a contaros un tema de absoluta actualidad. Cómo desengancharnos de la red, cómo morirnos en la red. Hay mucha gente, tenemos muchos datos ahí y no se sabe qué pasa con esa información que sigue por ahí. Vendrá un periodista norteamericano, premio Pulitzer, para hablarnos de lo que es la guerra del siglo XXI y algunas extrañas cosas que se hacía y mucho más. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. Que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.